Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy haremos un recorrido por aquellos países donde están ya preparándose incluso para una cuarta ola de COVID-19. Hay que recordar que países como países de Europa están empezando a salir de una tercera ola, pero no se confían porque esperan que después de la semana vacacional de Semana Santa y de Pascua haya un rebrote o un repunte en el número de casos, al igual que se espera en América. Estaremos hablando de eso hoy a lo largo del programa. Por ejemplo, el caso de Uruguay, donde emiten una serie de medidas restrictivas para evitar la concentración de personas durante estas vacaciones que se aproximan. Brasil también vive días muy difíciles. En la última semana ha elevado el número de enfermos y ya superó las 300,000 muertes por el virus del SARS-CoV-2 y por cuarta semana consecutiva las infecciones mundiales por el virus del SARS-CoV-2 aumentaron, mientras que los decesos se han estabilizado después de una disminución de 6 semanas. Hay algunos analistas que relacionan esta baja en el número de decesos con el avance en la inmunización, particularmente en Europa. Y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, será difícil alcanzar la inmunidad de rebaño debido a la desigualdad en la distribución de las vacunas. Hemos hablado también de esto en reiteradas ocasiones, el esfuerzo que se está haciendo por parte de la comunidad internacional, pero también, la omisión que hay en algunos países por no cooperar y asegurar que países que no tienen recursos para la compra de vacunas cuenten también con los biológicos. La sociedad y gobierno instauran herramientas de tecnología de la información para vacunar a adultos mayores y evitar el rezago de biológicos. Esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A casi 13 meses de la pandemia, los países advierten de una ola pandémica más agresiva que podría tumbar a miles de personas. Las vacaciones están ya en puerta y el temor porque los sistemas hospitalarios vuelvan a saturarse, pero en comparación con el año del surgimiento del virus SARS-CoV-2, las medidas restrictivas para controlar la pandemia al parecer no serán más severas, pero sí se mantiene el llamado de mantener las medidas sanitarias. En menos de un mes del anuncio de que los contagios por el coronavirus iban en descenso, comenzó de nuevo la escalada de casos y algunas naciones han tenido un notorio incremento. En los últimos 6 días se ha confirmado más de 2 millones de nuevos casos en el mundo. Brasil, India, Turquía, Francia, Italia y Alemania van en ascenso con el temor de la peligrosidad en países europeos. Las naciones no se salvan de la ola coronaria y el arrastre por segunda y cuarta ocasión es latente. De ahí el llamado a la población mundial de contener sus actividades individuales. Las olas pandémicas están a la puerta de la entrada, mientras que la inmunidad de rebaño al 80% de la población está lejos de alcanzar, coinciden expertos mundiales. La COVID-19 llegó para quedarse y mantener sus diferentes variantes que están ocasionando estragos a la salud de las personas. Si en diciembre y en enero se observó un repunte importante de enfermos, para la primavera podría avecinarse más fuerte al tomar en cuenta las vacaciones y haciendo una retrospectiva de que el año pasado en estas fechas era el ascenso dramático. Hace un año el primer epicentro de la pandemia en los países europeos, mismos que en este periodo están regresando con un repunte.
Las 10 naciones con el mayor número de casos son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia, España, Turquía y Alemania. Mientras que los países con más decesos son Estados Unidos, Brasil, México, India y Reino Unido. Informó Isaura López Villalobos. Conozcamos el informe diario de la Organización Mundial de la Salud desde su sede en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la información. Pablo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus sobrepasan los 124 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. La COVID experimenta una caída en sus cifras, ya que pasa de 467.000 nuevos casos diarios en la anterior jornada a poco más de 300.000 a falta de la actualización definitiva de la actual. Mientras, el total de fallecidos a nivel global es superior a los 2,73 millones, sumando menos de 6.500 en las últimas horas, después de haber alcanzado casi 8.500 el día anterior. Por regiones, América y Europa siguen encabezando las cifras, 54,6 y 43,1 millones de casos totales por ese orden y 1,3 millones y casi 940.000 fallecidos respectivamente. Les siguen el sudeste asiático por encima de 14,4 millones de positivos y más de 216.000 muertos, y Mediterráneo oriental cerca de 7,3 millones de casos y por encima de los 155.000 fallecidos. Mucho más bajas son las cifras en ambas clasificaciones de las regiones de África y el Pacífico occidental. En cuanto al ranking de países, también se mantiene invariable en cuanto a su orden. Está encabezado por Estados Unidos con más de 29,6 millones de casos, Brasil con más de 12,1 millones y con la tendencia más alcista a nivel global, India cerca de 11,8 millones y Rusia, Reino Unido y Francia, que son los países que también superan los 4 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos ya supera los 539.000, Brasil ronda los 300.000 con más de 3.000 diarios como último dato preocupante, México se aproxima a los 200.000 y después le sigue India con más de 160.000 según las últimas cifras aportadas por la OMS. Y por último, las dosis de vacunas administradas en el mundo prácticamente alcanzan ya los 432 millones. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Pablo, por esta información. Y mire, Uruguay, que había sido un país ejemplo de cómo se maneja cómo se maneja adecuadamente una pandemia, y esto en relación con el resto de los países de América Latina, lamentablemente en los últimos meses ha registrado un incremento en el número de casos y ha tenido que volver al confinamiento. Para evitar la saturación del sistema de salud, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, emitió una serie de medidas restrictivas para evitar la concentración de personas. Incluso existe la advertencia de que se disolverían las aglomeraciones. Esas medidas serán aplicadas hasta el 12 de abril y son las siguientes: cierre de oficinas públicas, salvo las esenciales, espectáculos públicos, suspensión de presencialidad en educación, cierre de clubes, gimnasios y deporte amateur, además de cierre de free shop en la frontera. El presidente recordó que hace un año tomó la decisión de no confinar a la población, pero ahora existe un aumento de casos y una cepa que es capaz de incrementar los contagios 2.5 veces más. La transformación del quédate en casa del marzo pasado es hoy quédate en tu burbuja. Es quédate con tu círculo o núcleo familiar. Que una vez más eso escapa al gobierno. La pandemia está ejerciendo presión sobre el sistema de salud, principalmente en las unidades de cuidados intensivos, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, en Estados Unidos echan mano de la tecnología para evitar congestionamientos al momento de que las personas acudan a ponerse la vacuna contra COVID-19. Las tecnologías de la información y comunicación han sido el eje de conexión en Estados Unidos y facilitado a las personas adultas mayores de la accesibilidad del biológico. Una red de voluntarios, vecinos o desconocidos con información está facilitando en ese país el complejo acceso a las vacunas anti-COVID a través de Discord, Facebook o buscando por teléfono vacunas a punto de caducar
en unos juegos del hambre para conseguir lo antes posible dejar atrás la pandemia. Kathleen Hertel es experta en datos y programación. Narra que cuando comenzó la vacunación ayudó a familiares mayores en Nueva York y Nueva Jersey a encontrar vacunas. Me di cuenta de lo complicado que sería para una persona mayor acceder a ellas. Ella ha cofundado una fundación, una plataforma que centraliza la petición de citas de vacunación a nivel nacional y la distribuye a voluntarios en todo el país para tramitarlas. Nueva York, uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América, registra el mayor número de personas enfermas por COVID-19 y es la segunda ciudad con casi 43,100 defunciones. Se lo adelantábamos ya en titulares. Brasil continúa a la alza en cuanto a número de casos. Se está enfrentando una segunda ola por COVID-19 mucho más letal que la primera. Especialistas lo atribuyen a la variante brasileña. Registra Brasil el peor día desde que inició la pandemia. En tan solo 24 horas se reportaron 3.251 muertes por el SARS-CoV-2. Con esto se suman 298.676 muertes y 12.130.019 contagios de COVID. Estas cifras convierten a Brasil en el país con más fallecidos y contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en la última semana y en el segundo con más muertos y casos de la enfermedad en el mundo desde el comienzo de la pandemia, superado tan solo por Estados Unidos. El agravamiento de la situación confirmó que Brasil enfrenta una segunda ola de COVID-19, mucho más letal que la primera, en parte causada por la circulación en el país de nuevas cepas del virus, entre las cuales la llamada variante brasileña. El aumento de los contagios y las muertes tiene a gran parte de Brasil al borde de un colapso hospitalario, ya que en 25 de los 27 estados del país, la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 80% y provocó una preocupante escasez de las medicinas necesarias para intubar a los pacientes y del oxígeno para los mismos. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el terrible aumento de casos de COVID-19 en Brasil, que también golpea a sus vecinos Venezuela, Bolivia y Perú, y destacó el alza de los contagios en Chile, Paraguay y Uruguay. La región de las Américas es la más afectada del mundo por el COVID-19. Suma 54.4 millones de contagios y 1.3 millones de muertos desde que el nuevo coronavirus se reportó por primera vez en China en diciembre de 2019, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en México están tratando de encontrar la mejor fórmula para organizar la vacunación entre los adultos mayores de 60 años. Por lo pronto, se ha puesto a disposición de esta comunidad el sistema de localización de personas llamada Locatel. En algunas ciudades de este país han establecido esta modalidad de citas telefónicas para evitar la aglomeración de personas para quienes no alcanzaron a vacunarse. México está pidiendo a los adultos mayores agendar una cita para aplicarse la vacuna de COVID-19 a través de este sistema Locatel. Con relación al próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las autoridades advierten que podría avecinarse una ola de la pandemia de COVID, por lo que emitió un decálogo vacacional para disminuir los riesgos de contagio. También recomendó evitar los momentos de mayor afluencia en playas y centros recreativos, así como regresar siempre a casa a dormir y evitar acampar. Los 10 puntos son: disfruta el paseo con tu familia cerca de casa, aprovecha la Semana Mayor para pasar tiempo con tu familia, asiste a lugares con poca gente, si sales, hazlo en grupo de máximo 5 personas y elige lugares al aire libre con buena ventilación. Procura salir en horarios en donde haya menos gente y regresar a dormir a casa. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros, máximo 8 personas y por supuesto la sana distancia. Si participas de los eventos religiosos, hazlo desde casa. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Sigue las medidas básicas de prevención, que son sana distancia, uso correcto del cubrebocas y lavado frecuente de manos. Si te es posible, quédate en casa. En México, en comparación con otros países, no ha emitido establecer de nuevo medidas restrictivas como sucedió el año pasado a nivel mundial. El país ocupa el tercer lugar con el mayor número de muertes por COVID-19. Van 990,000 pérdidas en casi 13 meses de la pandemia.
Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. En Reino Unido aumenta la mortalidad debido en gran parte también a las nuevas variantes que ya circulan en el país. En medio de la tercera ola de contagios del COVID, tras un año de la irrupción del virus, la variante que fue detectada en Reino Unido ya está presente en 125 países en las 6 regiones del mundo. La variante puede estar asociada con mayor riesgo de hospitalización, gravedad y mortalidad, de acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud que involucró a 55,000 pacientes. El estudio se llevó a cabo entre octubre y enero. Las muertes causadas por la variante del Reino Unido fueron 4.1 por cada 1,000, en comparación con el 2.5 por cada 1,000 entre los infectados con el coronavirus que circulaba anteriormente. Por otra parte, la variante detectada en Sudáfrica está circulando en 75 países de todas las regiones y en más del 90% de las muestras secuenciadas en algunos entornos. Con base en los resultados de un análisis que compara los ingresos en hospitales en Sudáfrica durante el primer pico y la segunda ola de COVID, cuando esta variante predominaba, el riesgo de mortalidad intrahospitalaria aumentó 20%. Pero la que más preocupa es la que se desarrolló en Brasil. Es la variante conocida como P1. Fue detectada en 41 países en todas las regiones. Según los hallazgos preliminares, se estima que la P1 es 2.5 veces más transmisible en comparación con la variante que circulaba anteriormente, mientras que se encontró que la probabilidad de reinfección era baja, con un 6.4%, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, en China aumenta a una velocidad considerable la producción de vacunas. Pasaron de 1.5 millones de vacunas diarias en febrero a la producción de 5 millones de dosis. Más de 100 millones de dosis han sido suministradas en todo el país, según el Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China. De acuerdo con el ministerio, la calidad y la seguridad de las vacunas contra COVID-19 son lo más importante y permanecen en un plano prioritario de la producción y el suministro, mientras que más de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 producidas han sido administradas tanto en el país como en el extranjero, según el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Respuesta a COVID del Consejo de Estado. La capacidad de producción de las vacunas chinas se está expandiendo de forma constante, de acuerdo con fuentes del Grupo de Trabajo, que se comprometió a promover la campaña nacional de vacunación y construir una inmunidad colectiva contra el nuevo coronavirus. Y en Alemania, las autoridades han dado marcha atrás al confinamiento durante Semana Santa. La primer ministra Angela Merkel ha ofrecido disculpas y reconocido el error. Luego que Alemania anunciara un cierre de todos los negocios en el próximo periodo vacacional, la canciller alemana Angela Merkel recién anunció que siempre no. El parón de la vida pública y la actividad económica en Semana Santa por el coronavirus no se realizará en los términos que se anunciaron hace unos días. Angela Merkel señaló que fue un error solamente de ella y se disculpó en primera persona ante la población, a pesar de que la decisión se tomó conjuntamente entre el gobierno central y los 16 ejecutivos regionales, dijo, por haber contribuido a la incertidumbre en la pandemia. La decisión de este parón entre el Jueves Santo y el lunes de Pascua, que prohibía las concentraciones públicas y obligaba a cerrar casi todo el comercio, había suscitado fuertes críticas en el país, donde la incidencia, los casos y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos llevan varias semanas al alza. La idea era contener la tercera ola de la pandemia, pero esto, al parecer, provocaba problemas legales y de aplicación. Alemania superó ya los 75,000 muertos por COVID, al sumar en las 24 horas previas 248 fallecidos, además de 15,813 nuevos contagios. La incidencia en los últimos 7 días se sitúa en los 108.1 nuevos casos por 100,000 habitantes, mientras que en una semana atrás estaba en 86.2. En Alemania han recibido las dosis de la vacuna más de 3.416.000
612 personas, un 4.1% de la población, y 7.698.450, al menos una dosis, informó Rocío López Fonseca. Le comentábamos ya en una pieza anterior de la cantidad de vacunas que está produciendo China día a día y que le ha permitido no solamente inmunizar a su población, sino incluso exportar una gran cantidad de las vacunas que produce. Entre los países que ya cuentan con vacunas chinas está México, que por cierto, esta madrugada recibió 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac o Sinovac, con la que se estará inmunizando principalmente a adultos mayores. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, también informó que el domingo por la noche llegarán a México más de 1 millón de vacunas contra coronavirus de AstraZeneca, de las que fueron ofrecidas por Estados Unidos. Usted recordará, hace algunas semanas le informábamos sobre esta decisión de Estados Unidos de compartir por primera vez vacunas a otros países, entre ellos México y Canadá. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal detalló que se tiene previsto que el lote llegue a las 21 horas y afirmó que el envío da cuenta de la buena relación de los presidentes López Obrador y Joe Biden. El 18 de marzo, el canciller anunció que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con México para enviar 2.5 millones de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca excedentes, las cuales se destinarían a 870,000 adultos mayores de todo el país. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaba trabajando en la logística de los vuelos y el envío de las vacunas. Recordó que el acuerdo no es un intercambio de vacunas con Estados Unidos, sino que estas dosis serán deducidas del contrato por 77.4 millones que el gobierno federal posee con la farmacéutica británica. Resaltó que las 2.7 millones de dosis se unirán a las que se producen en los laboratorios Liomont en el Estado de México y buscan cubrir la demanda del Plan Nacional de Vacunación para abril y mayo. Mientras tanto, le contaba a usted, esta madrugada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también ha dado cuenta del arribo de este 1 millón de dosis de las vacunas Sinovac, más de 10 millones de vacunas ya en México, con este 1 millón que llegó esta madrugada, según lo ha confirmado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su cuenta oficial de Twitter. Mientras tanto, la vacunación continúa en varios estados del país. Las autoridades están buscando la manera de que éstas lleguen de acuerdo a las características de cada uno de los biológicos, es decir, aquellas que requieren menos refrigeración y que son de una sola dosis, se destinarán a las comunidades más alejadas, a las comunidades rurales en México, mientras que aquellas que requieren ultra refrigeración, como es el caso de Pfizer, serán suministradas principalmente en las grandes ciudades. Y América y el Caribe tienen 8.4% de la población, pero concentran el 27% de las muertes por COVID-19. La región de las Américas se caracteriza por tener sistemas de salud fragmentados y desiguales. Concentra al 8.4% de la población mundial, pero alcanza el 27% de las muertes registradas por COVID-19, señaló la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. ¿Por qué nuestra región es la más afectada? Primero, porque es la región más urbanizada, 81% de la población. Segundo, los factores de riesgo de edad, sexo, pobreza, hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. Estamos ante poblaciones muy vulnerables que tienen además preexistencias en su comorbilidad. Los sistemas de salud muy fragmentados, subfinanciados, con recursos humanos, tecnológicos e infraestructura que deja mucho que desear. Además, alcanzar la inmunidad de rebaño se complica debido a que pocos países hicieron grandes compras del biológico. Un grupo de países desarrollados concentra el 45.5% de los compromisos de compra de vacunas, aunque tienen solamente el 13% de la población mundial. Estamos hablando de 8.740 millones de dosis. Sin embargo, las empresas ya han dicho que pueden incluso llegar a producir 12.500 millones de dosis para este año 2021, pero solo, como dice arriba,
para el 13% de la población. Con este número de dosis, con este número, 12.500 e incluso 8.740, podríamos vacunar al 63% de la población mundial. O sea, algo está mal. Al 16 de marzo, América Latina y el Caribe contaban con el 7.6% de las dosis administradas, pero con el 88% de ellas concentradas en solo 4 países, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 420690. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios, pero también sus preguntas, sus inquietudes, su experiencia en medio de esta pandemia de COVID-19. Recuerde que a través de los expertos damos salida a sus cuestionamientos. Una pausa, regresamos con más. Saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre es un gusto saludarlo y escucharlo. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte, querida Belén. Buen día. Pues perdón que lo haga por esta vía remota, pero una urgencia médica me limitó a poder estar presente en el programa esta mañana, pero estoy ya aquí listo para servir. Gracias, doctor. Bueno, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con estas terceras y hasta cuartas olas, doctor, que se han vivido ya en algunos países, particularmente en Europa. ¿Qué está sucediendo, doctor? ¿Por qué no se ha podido controlar de una manera mucho más sostenida esta pandemia de COVID-19? Creo que han sido varios factores, Belén. Uno de ellos ha sido indudablemente el exceso de confianza que en algunos momentos la población ha tenido cuando se evidencia que la curva pandémica empieza a descender. Entonces da la impresión de que se relajan las medidas disciplinarias de prevención de la enfermedad y ahí vienen los rebrotes. En otros momentos, pues ha sido los festejos que se dan con motivo de fechas significativas, como fue el caso de el fin de año del año 2020, las fechas de fiestas decembrinas que se celebran en un muy alto porcentaje de los países en el mundo, y pues eso también trajo rebrotes y segundas o terceras olas en algún momento. En otros casos, Belén, han sido el exceso de confianza que la población empieza a tener con motivo de que al identificar que se inició la vacunación, se piensa que ahí se tiene protección, y eso realmente no puede interpretarse de esa manera. Recordemos que se necesitan por lo menos 4 semanas para que se genere una inmunidad robusta después de vacunarse, pero de nueva cuenta que el hecho de que no esté vacunado un alto porcentaje de la población puede generar rebrotes de esta enfermedad. Y creo que el más importante de todos, Belén, el fenómeno más significativo que ha sido motivo de múltiples estudios epidemiológicos y académicos, es precisamente el surgimiento de las nuevas cepas de COVID, de SARS-CoV-2, las nuevas cepas británicas, que surge alrededor de septiembre del año pasado, la cepa brasileña, que surge aproximadamente entre noviembre y diciembre del año pasado, y la cepa sudafricana, que surge aproximadamente en octubre del año pasado. Estas nuevas cepas se transmiten con mayor facilidad a la población
incluso tienen un riesgo de transmisión 50% más alto que la cepa original. Y en este preciso momento en que Europa está viviendo una tercera ola de la pandemia, la mayor parte de los países lo atribuyen a el estar teniendo un mayor número de infecciones causadas por la cepa británica B117. Esos son los principales motivos desde mi punto de vista, Belén. Claro, doctor, ¿qué pasa también con estos periodos vacacionales que ya lo observábamos en Navidad, Año Nuevo, y que luego se reflejó en un incremento en el número de casos? Y doctor, ¿por qué la importancia, el llamado de las autoridades para tomar medidas también durante el próximo periodo vacacional, que es el de las fiestas religiosas o los festejos religiosos con motivo de la Semana Santa y de Pascua? Pues los seres humanos, Belén, tenemos muy arraigadas costumbres como parte de nuestra cultura. Tenemos muy arraigadas tradiciones. Por principio de cuentas, cuando hablamos de Semana Santa y Semana de Pascua, bueno, la población católica del mundo tiene celebraciones que frecuentemente pueden representar el conglomerado de personas alrededor de este tipo de celebraciones, y eso puede indudablemente significar un riesgo. Sin embargo, afortunadamente la Iglesia Católica y otras iglesias de igual manera creo que han tenido en ese sentido una muy alta conciencia y han implementado formas alternativas para que los fieles, los creyentes, tengan manera de tener este tipo de celebraciones a través de vías electrónicas, de vías remotas. Ya, por ejemplo, en el caso de algunos países se ha sugerido que estas celebraciones se lleven a cabo pues a través de vías televisivas, y aunque pues la mayor parte de las personas quisieran tenerlo de forma presencial, porque pues eso les da la sensación de que fortalece ese aspecto espiritual que tan importante es para los creyentes de alguna religión, pues también creo que en este momento se deben atender a estas recomendaciones para evitar un mayor número de contagios. Pero eso es por parte del aspecto religioso. Sin embargo, también está el relacionado con las vacaciones que todo mundo espera, las vacaciones llamadas así de primavera, que coinciden con esta semana de Pascua y Semana Santa, en donde pues un alto porcentaje de la población quiere salir a las playas, quiere salir a otras localidades, quiere viajar, quiere hacer turismo, quiere tener una mayor convivencia con amigos que hace tiempo no frecuenta. En fin, todo eso pues va llamando a una situación de incremento en la movilidad de la población y también de incremento en los conglomerados de personas a través de reuniones sociales. Entonces, todo eso creo que representa un riesgo en este momento y pienso que estamos a tiempo para evitar todo lo que signifique el riesgo incrementado de que exista un rebrote, una tercera ola, por ejemplo, en algunos de los países de Latinoamérica, Belén. Doctor, las autoridades sanitarias en México, y supongo que podría aplicar también para otros países en el mundo, es que si se considera que no se puede postergar un periodo de descanso durante Semana Santa y Pascua, que entonces se haga dentro de las medidas estrictamente dictadas
por la autoridad, medidas que ya conocemos, doctor, por ejemplo, el vacacionar con grupos muy reducidos y particularmente del entorno con el que se convive habitualmente, preferir aquellos sitios abiertos al aire libre, donde no haya una gran concentración de personas y sobre todo evitar, pues digamos, más bien seguir los consejos que nos ha dado la autoridad desde el principio, doctor, la sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas, el lavado de manos. ¿Qué más podríamos decir sobre este periodo que se avecina en caso de que el ciudadano quiera sí o sí vacacionar, doctor? Pues tú lo dices muy bien. Primero, creo que hay que preponderar el no salir y preferentemente postergar para un mejor momento este periodo vacacional o estas salidas vacacionales. Pero si esto resulta difícil, si no es posible, bueno, atender a las medidas que tantas veces hemos repasado en nuestro espacio, señalando las más importantes: el mantener la distancia, el uso generalizado de cubrebocas de manera adecuada, el lavado frecuente de manos. Pero fíjate, Belén, creo que, por ejemplo, ser enfáticos en señalar que los lugares, los espacios abiertos representan un menor riesgo que los espacios cerrados. Entonces, las personas podrían optar en un momento dado por actividades como el campismo, por actividades, incluso, ¿por qué no decirlo?, las actividades de playa, porque pues las playas son muy extensas y no necesariamente tienen las personas que congregarse alrededor de playas tradicionales que luego se convierten en verdaderos acúmulos de personas, y eso significa luego un riesgo. Podría, por ejemplo, pensarse en playas vírgenes, en playas en donde las personas no tienen mayor conglomeración. Creo que esas serían algunas alternativas. Espacios abiertos. Y bueno, las personas que acuden a lugares de vacaciones en donde tradicionalmente se congrega más gente, bueno, recordar que espacios cerrados como los bares, los antros, significan mucho mayor riesgo. Creo que esas medidas hay que adoptarlas. Me refiero a evitar los espacios cerrados y preponderar los espacios abiertos con menos cantidad de gente. Doctor, esto a colación del tema que hoy nos ocupa, la preocupación que existe por una tercera o cuarta ola, dependiendo... Ay, discúlpeme, doctor. Al contrario. Una disculpa. Bueno, le decía esto ante la preocupación que existe en algunos países por una tercera o cuarta ola, doctor, que es el tema que hoy nos ocupa, y también atendiendo a estas imágenes que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los llamados Spring Breakers pues han roto cualquier medida de seguridad y los hemos visto concentrados en cantidades multitudinarias precisamente en los destinos de playa, doctor. Es decir, que hay maneras de vacacionar y maneras de concentrarse en los sitios turísticos. Sí, efectivamente, Belén. Yo creo que en este momento que vivimos, actividades como las que llevan a cabo los Spring Breakers no son nada convenientes, son muy peligrosas, pueden representar alto riesgo de transmisión de la enfermedad, porque frecuentemente se da en el contexto de convivencia en bares, insisto, que son espacios cerrados. También creo, Belén, que vale la pena señalar el fenómeno de muchos grupos a nivel mundial que, cansados del confinamiento y por considerar que los confinamientos atentan a los derechos humanos de la libre movilidad, etcétera, etcétera, pues incluso hemos visto manifestaciones públicas en países europeos de personas
que deciden salir a las calles en manifestación multitudinaria, sin utilizar cubrebocas, pues como una manera de expresar su descontento en contra de precisamente pues estas medidas que ellos consideran son restrictivas y que atentan a sus derechos humanos. Yo creo que ahí, más que eso, la situación es que todos como humanidad, como sociedades que convivimos, lo que debemos ver es por el beneficio de todos en conjunto y hacer un esfuerzo supremo pues para protegernos y proteger también a los demás. Así es, doctor. Si nos lo permite, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para continuar esta charla con usted. Con todo gusto, querida Belén. La pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, en charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez con el tema que hoy nos ocupa y esta preocupación que existe, una preocupación real por una tercera y hasta cuarta ola por la pandemia de COVID-19. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pensaba, mientras nos daba esta clara y amplia explicación de los motivos que han llevado a esta tercera o cuarta ola en algunos países, ¿qué tan frecuente hemos visto este fenómeno con otras enfermedades infecciosas, doctor? Se ha visto en diferentes momentos, Belén. Por ejemplo, cuando el caso de la influenza H1N1 en el 2009, sí vivimos ese fenómeno, incluso con terceras olas que se presentaron 2 o 3 meses después del gran inicio, que fue alrededor de marzo, abril del 2009. Pero también, por ejemplo, con la pandemia de 1918, la gran pandemia de influenza, las olas se siguieron presentando incluso aproximadamente 2 años después. Esta pandemia, que fue la mayor en la historia de la humanidad, la de 1918, tuvo diferentes rebrotes. Ahí influyó con mucho pues la guerra mundial, influyó con mucho el clima que estaba viviendo Europa en esos momentos, y también pues indudablemente el hecho de no tener para entonces una vacuna y un medicamento específico. Fueron condiciones muy diferentes a las que tenemos en este momento, pero las pandemias pueden tener varias olas, dependiendo de la naturaleza del patógeno y también dependiendo de las herramientas que tiene la humanidad en su momento para su control. Claro. Y doctor, en ese sentido también hablar de un fenómeno que usted también ya nos ha expuesto en otras ocasiones, la movilidad que cada vez se da con mayor amplitud en el mundo, en mayor número también, no solamente de personas, doctor, sino también en cuanto al comercio. Hoy no es raro que en un país se tenga fruta que no es de temporada porque se echa mano de cualquier parte del mundo donde en ese momento está en producción. Lo digo esto como un mero ejemplo de cómo hoy ya es como hasta desapercibido o ya ni siquiera lo pensamos, la manera tan cercana que estamos de otros en el mundo, doctor. Efectivamente, Belén, creo que tú has señalado un fenómeno que indudablemente contribuye en la actualidad al riesgo de que las enfermedades infecciosas se vuelvan epidémicas o pandémicas. Ahí tenemos el caso de otras muchas, como el dengue, que puede presentarse ya incluso en regiones en donde históricamente no había este tipo de enfermedades transmitidas por vectores.
pero en donde la movilidad de la población puede contribuir. Y además hay otro factor que me parece importante, Belén. En el caso de algunas de ellas, el cambio climático ha contribuido y seguramente está contribuyendo, porque eso cambia la biología de los vectores y en virtud de lo anterior, estas enfermedades pueden convertirse en epidémicas, pero además afectar a poblaciones que tradicionalmente no eran afectadas por estas enfermedades. Entonces creo que es la suma de múltiples factores: la movilidad, la globalidad, el cambio climático, todo influye en la presentación de estas nuevas epidemias, pandemias y eventualmente la duración de las mismas, con presentación de brotes, rebrotes y en su momento lo que llamamos nuevas o múltiples olas de la pandemia. Doctor, la pregunta de los 60,000, como decimos acá en México, y quizá hasta ahora nadie tenga la respuesta, pero quisiera comentarlo con usted. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos frenar de una vez por todas la expansión y la transmisión de este virus? Tenemos ya vacunas, tenemos también ya el conocimiento de cómo se transmite este virus, de cómo podemos evitar los contagios. Sin embargo, pues parece que no hemos encontrado todavía la fórmula, doctor. Pues, Belén, indudablemente que uno de los mecanismos es aprovechar que ya tenemos una vacuna, que se está iniciando la vacunación a nivel mundial, que eso puede ayudarnos mucho a poder reducir la curva pandémica, pero la medida más importante, Belén, es la que implementamos persona a persona, en lo individual, con el uso de cubrebocas, con la distancia, con el lavado frecuente de manos, con evitar espacios concurridos, con evitar espacios cerrados. Esa es la medida más importante. Si la adoptáramos con mucha disciplina toda la población, pues ni siquiera es una fórmula compleja. Está perfectamente demostrado que es la mejor manera de controlar esta pandemia. Y por otro lado, bueno, ya con el apoyo de estas vacunas, que son eficaces hasta en un 95%, algunas de ellas altamente seguras, en la medida en que vaya avanzando la vacunación a nivel mundial, creo que vamos a poder ver una disminución de la curva pandémica. Pero si no adoptamos además las medidas preventivas, lo hemos comentado en diversos momentos, de uso de cubrebocas, sana distancia, etcétera, aún con la vacuna que apenas se está iniciando, pues no vamos a lograr un pronto control de esta pandemia, y esto puede prolongarse un año más inclusive. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias por acompañarnos. Belén, querida, un abrazo muy fuerte y mañana allí nos vemos. Aquí nos veremos, doctor. Claro que sí. Que tenga buen día y que todo salga bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buen día. Hasta pronto. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, con sus comentarios profesionales, derivados de la ciencia, del conocimiento en torno a esta problemática que hoy vive el mundo, la pandemia de COVID-19. Y mire, del 124.600.000 casos de COVID-19, Europa y América Latina registran el 80% de todos los casos y muertes. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, las infecciones mundiales por COVID-19 han aumentado por cuarta semana consecutiva y las muertes se han estabilizado después de una disminución de 6 semanas. Tan solo en la última semana se registraron alrededor de 3.3 millones de casos nuevos y más de 60,000 nuevas muertes. Europa y las Américas continúan representando el 80% de todos los casos y muertes, mientras que la única región que informó de una disminución en los fallecimientos fue el Pacífico Occidental, con casi un tercio menos en comparación con la semana anterior. De esos datos se desprende que la pandemia está lejos de haber terminado y además se encuentra en la encrucijada entre las vacunas y varias variantes que son motivo de preocupación. Por ese motivo, la OMS destacó que la necesidad de mantener una vigilancia global del COVID-19 es mayor que nunca, ya que la implementación de campañas de vacunación y la aparición de variantes son propensas a afectar el curso de la pandemia.
a medida que evolucionan los patrones de transmisión. Señala el boletín que las infecciones aumentaron notablemente en el sudeste asiático, el Pacífico Occidental, Europa y el Mediterráneo Oriental. En la región de África y las Américas, las cifras de infección se han mantenido estables en las últimas semanas, aunque las cifras son muy dispares según los países, y la Organización Mundial de la Salud señaló tendencias preocupantes en algunos de ellos, como en Brasil, informó Rocío López Fonseca. Antes de despedirnos, le informamos que las autoridades sanitarias y federales y judiciales en México investigan el caso de un lote de vacunas presuntamente falsas importadas por un empresario que tiene una textilera en México, al sur y también en Centroamérica, vacunas que están envasadas similarmente a la vacuna rusa de Sputnik V. Sin embargo, las autoridades sanitarias presumen que son falsas. El caso ha llamado la atención porque se tiene la información de que estas vacunas o un lote similar a estas vacunas habrían sido suministradas a trabajadores de esta empresa textilera en Campeche, al sur de México, y que pretendía ser llevado otro lote para trabajadores en Centroamérica. La COFEPRIS, que es la agencia regulatoria en México, ha dicho en un comunicado que un grupo de verificadores de la comisión llevará a cabo en Campeche las tareas de vigilancia sanitarias correspondientes. Va a evaluar también y visitará estos centros donde presumiblemente se suministraron algunas dosis de estas vacunas y, en atención a la solicitud de la Fiscalía General de la República, llevará a cabo pruebas farmacopéicas aplicables a los productos falsamente embalados como vacunas para conocer las características físico-químicas de los viales actualmente en resguardo de la Fiscalía. La COFEPRIS también ha llamado a los trabajadores que recibieron estas dosis para que presenten sus denuncias. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.